Y aquí tenemos a Arturo Alcántara, experto en hipnosis clínica. ¿A qué te dedicabas antes? Todo este camino de la hipnosis fue desde antes de nacer, yo digo. Toda la vida yo me pongo a reflexionar, es algo que no había hecho hasta hace un año precisamente. Todo parte pues desde muy pequeñito. Me gustaron las ventas, pues yo fui desde muy niño muy desinhibido. Hablar en público, me elegían para las efemérides de la semana, hasta que decido estudiar actuación. Llegué a ganar para un joven de 18 años, 19, 20 años, 60,000 pesos mensuales. Empiezo a tener mucho ego, pero ego del malo, ¿no? No del bueno, ego. Desde muy pequeño, mis 5 años, mis padres se separan y mi mamá cae en una fuerte depresión. En esta depresión, recuerdo que mi mamá pues me decía muchas veces, hijo, hay algo ahí. Después sigo en el mundo de la actuación, llego a mis 23 años de edad, yo seguía haciendo castings, me encuentro con un señor de 60 años yendo al mismo casting que yo, por el mismo personaje que yo, para ganar lo mismo que yo. Y dije, Arturo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y dije, ya sé qué quiero hacer, dedicarme a la hipnosis. Pero yo no sabía qué era hipnosis, no tenía ni idea. O sea, cuando deseas algo con tanta fuerza, no sabemos qué, la energía, el universo, Dios. Y algo pasó ahí, me aparece un anuncio de Facebook que dice, certifícate como coach con hipnosis y programación neurolingüística. Hola amigos, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en esta segunda temporada, en el episodio 1. Y pues tenemos un invitado que como dicen va a ser nuestro padrino aquí en este podcast. Y pues a nombre de Von Ritter, del Centro de Capacitación Von Ritter y Mon Therapy Healing, pues estamos aquí con ustedes presentando este tema muy interesante. Ahora lo que vamos a estar abordando en esta segunda temporada, pues son las historias de vida de personas exitosas. Y aquí tenemos a Arturo Alcántara, experto en hipnosis clínica y además es formador de terapeutas de éxito. Bienvenido. Gracias, Arturo. gracias. Dicen que nada es casualidad, todo es una diosidencia, ¿verdad? Y el hecho de que estemos aquí reunidos, pues significa que vamos a crear algo desde esa diosidencia. Exactamente. Así Muy que bien. gracias por la invitación. No, pues al contrario, por aceptar y tener esa disponibilidad para contarnos, pues acerca de tu historia, cómo llegaste a esto, a ser experto en hipnosis, en formador de personas de éxito, de terapeutas y de profesionistas en diferentes campos, en diferentes áreas. Entonces, quiero preguntarte, antes de que tú empezaras con esto, ¿a qué te dedicabas antes? Cuéntanos un Órale. poquito de tu historia. ¿A qué te dedicabas antes? Y a lo mejor que conecte con esa cosquillita o con esa espinita de hacer algo más. Voy a hablar de mí desde segunda persona, como si hablara de alguien Okey. más, para empezar. Sí, sí. Entonces, fíjate, Arturo Alcántara, yo considero que todo este camino de la hipnosis fue desde Ujú. antes de nacer, yo digo, Okey. porque toda la vida yo me pongo a reflexionar, es algo que no había hecho hasta hace un año, Ujú. precisamente, el ponerme a reflexionar de dónde viene esto. Sí. Entonces, fíjate, todo parte, pues, desde muy pequeñito, me gustaron las ventas, entonces yo Ujú. fui desde muy niño muy desinhibido, hablar en público, me elegían para las efemérides de la semana. Entonces, todo el tema de la oratoria y la expresión verbal y no verbal, pues, se me dio desde muy pequeño. ¿Desde la primaria? Sí, Sí. sí, no, y desde antes, desde ¿Desde la antes? guardería, Ah, órale. desde la guardería. Perfecto. Entonces, pues, es algo que tuve esa fortuna, no muchas Ujú. personas han logrado tener esa dicha, ¿no? De hecho, la mayoría, pues, hasta les cuesta hablar en público, Sí. tienen miedos ahí guardados. Entonces, todo esto, pues, me fue llevando por un camino de expresión. Pero, ¿qué sucede? A mis 6 años de edad, más o menos, 6, 7, nos deja la maestra de español una tarea para narrar un cuento, y era el cuento del Principito. Ujú, ujú. Entonces, bueno, tú ya te sabes esa historia, creo Sí, la sí, sí. comenté alguna vez. En ese momento nos dice la maestra, no, pues ustedes mañana, el día de mañana, van a narrar en equipos de 3. Okey. Llego con mi mamá, bien entusiasmado, porque venía pues yo de esta línea del teatro desde la guardería, entonces como que era muy creativo. Bueno, soy muy creativo, pero ahí hablando de ese entonces. Entonces,
Le digo a mi mamá, ¿qué crees que me dejaron narrar la historia del Principito y tengo que ir disfrazado de príncipe? Cosa que pues la maestra jamás nos dijo, ¿no? No me dijo, oye, hay que venir disfrazado, pero fue mi creatividad. Pues Okey. ya sabes cómo son las mamás mexicanas, Sí, me ¿verdad? imagino. Ahí tienes buscando las telas, 3 de la mañana confeccionando el vestuario, pero yo a Ujú. las 6:30 de la mañana ya tenía listo mi traje y nos fuimos a la escuela. ¿Qué Excelente. pasó? Que Ujú. llego a la escuela y en ese momento, ¿qué crees que pasó? Pues yo era el único que iba disfrazado Oh, pues bueno, sí, de obviamente. Principito, lo cual suscitó, como en la hipnosis, ¿verdad? 2 reacciones. La primera, pues, una así como asombro, decir: "Ay, mira el Principito", ¿no? Las niñas ahí como que chuleándome y todo. Sí, sí. Este, pero otra reacción que hubo y que fue de la mayoría, pues, las burlas. ¿Qué es lo Ujú, que pasa? Nos toca pasar al frente, cuando llega la maestra de español, hacer esta narrativa, ujú. y yo era el único disfrazado. Entonces, la mayoría de los niños que están ahí empiezan con las risas. Ja, 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 miren, el Principito se cree mucho y no sé qué. Y la maestra, en lugar de reaccionar y detener eso, los dejó ahí riéndose. Ya, Ujú, bueno, ya, ujú. niños, al contrario, deberían aprender de Arturo, que quiso ponerle más entusiasmo a Sí, la sí, tarea. Así deberían ser todos. Pero pues ya había dejado las risas, ¿no? Como que sí. quiso arreglarlo. Total que a partir de ese momento me volví una persona muy tímida, cohibida, Ujú. a raíz de ese evento. Y pues esto impactó en años después, la secundaria, la preparatoria, hasta que decido estudiar actuación. Eso está muy interesante, porque déjame decirle que, o Sí, sea, actuación, teatro, me imagino, sí, o sí, sea, todo lo teatro, que envuelve. sí. Ahí, por Okey. ejemplo, en la carrera que yo estudié, Ujú. nos formaban como artistas. O sea, un artista es mucho más completo que un actor. Claro. ¿Por qué? Porque me enseñaban modelaje, canto, baile, actuación, historia Ujú. del teatro. O sea, era una formación Sí. muy completa. Muchos piensan, pues actor no, nunca estudia, ¿no? Al contrario, nos Ujú. metían a estudiar libros, lectura, Baile, aprendernos canto, todo, todo, ¿no? aprendernos guiones largos, así de un bonche así, y Ujú. estar preparados en 1 mes o 2 meses o 3 meses, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, todo esto, pues, eso es Arturo Alcántara antes de ser formador de hipnoterapeutas. Yo me formé en el teatro, Ujú. eso me ayudó a superar el trauma que tenía desde mi niñez. Ujú. Y hubo un maestro, hablando de maestros, hubo un maestro muy importante en mi vida, que se llama Cristian Valencia, es un maestro Ujú. era mi maestro de teatro, y me dijo una vez algo que me cambió la vida, y yo creo que a partir de ahí eso fue como un preámbulo para yo empezar a formarme en esta materia, ¿no? De la conducta humana, hipnosis, Okey. psicología y demás. Y este maestro me dijo, Arturo, aprovecha que estás en el escenario, estás en el teatro, y aprovecha cada personaje para dejar algo de ti que no te guste. Estamos estudiando Ujú. precisamente psicología del personaje, me Sí. acuerdo perfecto. Y entonces eso me cambió la vida. Y dije, sí. Ujú. Entonces cada vez que interpretaba a alguien, ahí dejaba algo que no me gustaba, el rechazo, el, el- la timidez, por ejemplo, ¿no? Ujú. El ser cohibido. Lo iba dejando en cada personaje. Y empecé a agarrar seguridad, seguridad, seguridad. Ujú. ¿Cuál fue el tema? Que a partir de un momento empiezo a tener mucho ego. Ujú. Pero ego del malo, ¿no? No del bueno, ego del O malo. sea, te fuiste de la infra hasta la Sí, supravaloración, ¿no? supravaloración, y ahí empezó, un problema para mí porque, pues, viene esta parte del ego, Ujú. y en un mundo artístico, pues, quieras o no, uno tiene que lucir bien en todo Sí. momento. Me ayudó en parte por el ejercicio, me metí a hacer mucho ejercicio y eso me infló muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a caer en ciertas adicciones, Ujú. por así decirlo, y también en el círculo en el que me desenvolvía, pues todos tomaban, todos era fiesta cada Sí. rato. ¿Qué pasa? Que Arturo Alcántara aprende a ganar dinero y después a malgastarlo. Uh. Entonces, toda esta parte de mi vida, hoy ya lo veo como que me ayudó a crecer. Ujú. En ese momento lo veía como lo mejor, estaba en las nubes yo. Llegué a ganar para un joven de
18 años, 19, 20 años, 60,000 pesos mensuales. Son como $3,000 al mes. Sí. Para un joven de esa edad, yo creo que está bastante bien. ¿Cuál era el problema? El derroche. Eso es lo bueno, lo no tan bueno en esa parte de mi vida. Hubo otra cosa un poquito más oscura, por así decirlo, que es el parteaguas en mi vida para que yo me dedique a lo que me dedico actualmente. Ok. Desde muy pequeño, mis 5 años, mis padres se separan y mi mamá cae en una fuerte depresión. En esta depresión tiene brotes psicóticos y alucinaciones, ¿no? Visuales, auditivas. Entonces, recuerdo que mi mamá pues me decía muchas veces, hijo, hay algo ahí, algo está pasando ahí a nivel espiritual. Entonces, imagínate, se combinaba la parte muy religiosa de mi madre, cristiana, más los episodios psicóticos, más la depresión muy fuerte. Bueno, era, ¿para qué te cuento, no? Sí. Y más en un niño de 7 años, 8 años, viviendo esa situación. Y el año pasado me puse a analizar por qué me dedico a lo que me dedico. Fíjate que la respuesta fue que inconscientemente yo lo que estaba tratando de hacer era sanar a mi madre a través de hacer hipnoterapia clínica a más mujeres. Qué interesante. Entonces viene este parteaguas en mi vida. A mis 12 años vi una serie que se llama The Mentalist o El Mentalista. Sí. Es una serie donde Simon Baker personifica a Patrick Jane, un mentalista psíquico que utilizaba la hipnosis para ayudar a la policía del BIC a resolver los casos. Fíjate cómo impacta, ¿no? Hasta la televisión, las series, en la vida de un niño, un adolescente, y va moldeando una realidad, una percepción, ¿no? A nivel inconsciente. Después sigo en el mundo de la actuación, llego a mis 23 años de edad, 24 más o menos. Yo seguía haciendo castings para comerciales y demás, y entonces me encuentro con un señor de 60 años en ese casting, yendo al mismo casting que yo, por el mismo personaje que yo y para ganar lo mismo que yo. De 60 años. Y eso para mí fue un gran impacto, porque en ese momento me vi reflejado en él y dije, en la torre, yo no quiero llegar a mis 60 años y seguir viniendo a castings por un personaje que pues alguien más joven que yo lo va a tener. Claro. Y en ese momento me salí del casting, ya no seguí. Me voy a mi casa y caí en una depresión más o menos 2 semanas. Fuerte. No comer, no bañarme, aislarme, estar dando vueltas y vueltas a la cabeza, pensamientos rumiantes, intrusivos. Sí. Pero dentro de toda esa bruma mental, había una pregunta que estaba constantemente. Esa pregunta era, Arturo, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si lo único que sé hacer es actuar, estar en escenarios, en teatro. Fíjate, fui actor, modelo, fui Gio, que es como edecán, pero hombre. Fui botarguero. esa no te la sabías. No, esa no. Fui botarguero también. No del Simi, pero no del Simi. Okay. Pero sí Panasonic, o sea, me ponía la botargota esta de... Y estar bailando. De estar bailando, no sé. Sí. No, le hice de todo. Fui extra en televisión, tuve por ahí algún personaje secundario también en televisión. En fin, trabajé y gané dinero y me lo gasté. Entonces, en este parteaguas entre mis 23, 24 años de edad, recuerdo esa serie a mis 12 años de Mentalist. Y en ese momento se me iluminó y dije, ya sé qué quiero hacer. Quiero dedicarme a la hipnosis. Pero yo no sabía qué era hipnosis, no tenía ni idea, o sea, más o menos con lo del espectáculo, ¿no? El show de Milton, John Milton, Tony Camo, todos estos grandes hipnotistas de espectáculo. Y dije, yo quiero hacer hipnosis. No sé qué es, no sé cómo le voy a hacer, pero quiero estudiar hipnosis y ayudar a muchas personas con la hipnosis. Eso fue lo que me dije en aquel momento. Tenías 23, 24 años. Sí, aproximadamente. Y pues tú sabes, cuando deseas algo con tanta fuerza, no sabemos qué, la energía, el universo, Dios, como quieras llamarle. Te conectas, ¿no? Dicen que a la Matrix. Y sí, eso. Y algo pasó ahí
¡fum! Ya sabes cómo son Facebook, las redes sociales, Sí. nos escuchan, ¿no? Sí, Dicen con que los ahora hasta, algoritmos. no, dicen que ahora hasta ya leen los pensamientos, Sí. quién sabe, no lo dudo. Como avanza la tecnología, no lo dudo. Entonces, me aparece un anuncio de Facebook que dice, certifícate como coach con hipnosis y programación neurolingüística. Excelente. Lo veo y dije, de De aquí aquí soy. Y le doy clic. Ujú. Y dije, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a certificar como coach con Ujú. hipnosis. Llamo, uno de mis primeros mentores fue Mauricio Benoist, o Benoist, Mauricio Sí, Benoist. sí. Con él me formé por primera vez en 2016, imagínate. Ok. Entonces, contacto a su equipo, por cierto. Su equipo de ventas, pues él los capacitaba y súper vendedores, ¿no? Sí, sí. Entonces, llamo y pregunto, oye, me salió este anuncio, me interesa, veo que era en febrero cuando yo pregunté y la certificación se llevaba en junio, julio, algo así. Ujú. Y me dicen, ¿sabes qué, Arturo? Qué bueno, me da gusto tu interés y todo. Y pregunto, ¿cuánto es la inversión? No, pues, ¿para qué pregunté? Ya me ha pasado porque ya preguntan. Y entonces me dicen, son $1,700, como 35,000 pesos Sí. en ese entonces. No, pues cuando me dicen no, Y dije, luego en el 2016, ajá. ya hace un rato. Y dije, no me va a poder, ¿cómo le voy a hacer? No es mucho dinero. Para mí era mucho dinero de 35,000 pesos en ese Ujú. momento. Y dije, no voy a poder. Pero bueno, muy buenos vendedores me dicen, ¿sabes qué? Mira, falta mucho para esta certificación. Ujú. Pero antes, ahorita en mayo, yo fíjate, llamo en marzo, enero, Ujú. febrero, marzo, en 2 meses, dice, en mayo va a haber una certificación como coach trainer en ventas. ¿Por qué no tomas primero esta certificación? Además, está a un costo menor, te certificas en ventas, te capacitas, vas a generar mucho más con las Ujú. ventas y con esto te pagas el siguiente entrenamiento. Ujú. Y dije, ¿cuánto cuesta? Y me dice, mira, están 24,000 pesos, Ujú. pero si tú te inscribes hoy, si tú apartas tu lugar, lo puedes hacer con el 10%. Ujú. Y además, si te inscribes hoy, te salen 18,000 pesos. Ujú. Ya está más Dije, accesible. pasé 35,000, 18,000, que ahora ya es una técnica de ventas, Sí, ¿verdad? sí, 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 Te claro. presentan el producto más, bueno, es otro Sí, tema, sí, pero sí, el sí. más elevado y luego el más Ujú. bajito. Y dije, órale, va, pues sí, me aviento. Y ahí me tienes. No tenía esa cantidad, no tenía ni 2,000 pesos en mi bolsa. Ujú. Todo me lo había gastado una semana antes. Pero ahí me tienes, consiguiendo Ujú. todo, llamé por trabajo. Bueno, ya eran 1800, ¿no? Sí, El 10%. sí. Ajá. No, pero aún así me dijeron que 2,400, Ok, ok. que con eso apartara. Ujú. Total que los conseguí, yo ya los tenía a las 6 de la tarde, voy a un Oxxo, los deposito. Ujú. Bienvenido a la certificación. ¡Wow! Ya Ujú. está. De ahí que era trabajar para poderla pagar y cubrir el costo, pero lo tenía que cubrir antes de empezar la certificación. Ok. Entonces, pues así inició todo. Llego con Mauricio Benoist, muy bien su Ujú. trabajo, me capacita en ventas. Bueno, no sé qué vio en mí en ese momento, Ujú. pero me dice, ¿sabes qué? Vente a mi equipo de ventas. Me jaló a su equipo de ventas y ahí estuve vendiendo para él un rato. Ujú. ¿Y qué crees? Pues efectivamente de ahí, de las ventas, Salió me para la otra salió para la certificación. otra y otra. Con él me tomé como 5 certificaciones. Oh, qué padre. Ujú. Y llegó un punto en el cual dije, pues ya, o sea, yo me quise capacitar porque yo quiero hacer lo mío. Ujú, Busco ujú. yo independizarme, no me veo toda mi vida de ventas para Mauricio. Ujú. Y pues ahí hubo un pequeñito desacuerdo Ujú. por ese tema, porque él quería que yo siguiera en ventas y Ujú. formarme más en ventas. Digo, por un lado, pues a lo mejor sí hubiera estado bien, pero por otro lado, pues yo no estaría aquí, ¿no? El día de Claro. hoy. Y total, me salgo de su equipo, le digo, gracias, Mau. Ya,
no, quiero hacer lo mío. Y me dijo algo que también después lo reflexioné y dije, pues sí. Me dice, mira, está bien, te dejo ir, pero nada más toma en cuenta que aquí pudiste haber crecido más rápido, te preparas más, por tu cuenta vas a tener más dificultad y más caídas. Así tal cual me lo dijo. Dije, está bien, está bien. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Pues sí. Y después de eso me salgo y empiezo mi camino, primero como coach, coach trainer en ventas también. Y así No, me ya definí. le sabías, pero sí. Sí, al sí. centavo. Pero ¿qué crees? Que me enfrento al primer reto. Y no sé si a ti también te pasó. Yo he visto que la mayoría de los que nos dedicamos a todo este mundo de desarrollo personal, ventas, marketing, al principio se le batalla. Sí. 2 años, o sea, fue 2016. Estuve ahí con él unos meses, 2017, 18, 2 años sin cobrar un solo peso. A todos nos pasa, amigos, a todos. Si no todos, la mayoría. Sí. Sí. ¿Y qué hice? ¿O qué estaba haciendo? Talleres gratuitos, conferencias gratuitas. Sí. Me veo. Me veo. Sí. ¿Y qué pasaba? Estaba sin un peso. Pedir prestado. Y deuda que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. 2 años después, no pude más. Me caí, me derrumbé. Y hubo ahí un parteaguas en mi vida para decir, pues, ¿qué estoy haciendo, no? A ver. Una vez armé un taller, armé todo. Pagué el espacio. Y de 20 personas, no, 30 personas que estaban inscritas, llegaron 2. Ahí estaba soltero, ¿verdad? Estaba soltero, así que, digo, uno solito, pues está bien. Sí. Ya con familia es diferente. Pero en ese momento, 2 personas llegaron. En ese momento me quebré y dije, no sé si fue mi ego, no sé si fue... Yo considero que fue un ego saludable en ese momento. Me rompí y dije, es la última vez que me pasa esto, es la última vez que doy una formación y aporto lo que sé, como que empecé a valorarme, ¿no? Sí. Y que aporto mis conocimientos, lo que sé, lo que he aprendido, lo que he estudiado, lo que me he invertido yo en capacitaciones, para que lleguen 2 personas. Nunca más. Y a partir de ese momento dije, nunca más, y hasta la fecha todo cambió. Claro. A partir de ese momento, eso fue a finales de 2018, entra 2019, sí. Viene un nuevo Arturo, empiezo a cobrar mis talleres. Perdón que te interrumpa, sí. Porque eso yo creo que nos ha pasado a muchos y los que nos están escuchando. Ese momento fue crucial en tu vida, porque dices, ahí cambió absolutamente todo. Fue un nuevo Arturo. Entonces, de lo que te pasó en ese momento, de la información que obtuviste, de alguna capacitación, algún consejo, no sé, a lo mejor varias cosas contribuyeron. Que tú nos des ciertas pautas que nuestros amigos puedan seguir, que a ti te sirvieron en ese momento. No sé si 1, 2, 3, 4, 5, 6 pautas que a ti te sirvieron, que nos las pudieras comentar y que le pueda servir a alguien más que también esté en esa situación. Porque muchos hemos estado ahí que no cobramos, no tenemos dinero, nos quebramos, nos endeudamos y no sabemos, nos bloqueamos y no sabemos para dónde ir. Entonces, que tú nos pudieras comentar cómo fue esa transición. Mira, curiosamente, y qué bueno que trajiste esta pregunta porque curiosamente una de las conferencias que regalaba se llama El arte de avanzar con persistencia, determinación y perseverancia. Y justamente en esa conferencia hablaba de lo más importante es no desistir. A veces estás a un solo paso de encontrar la luz que estabas esperando. Sí.
Pero ¿qué pasa? Que muchos se quedan ahí y a 10 metros ya estaba esa puerta o esa ventanita que se abría, entraba la luz y salías de ahí. Ujú. Entonces, una de las cuestiones que yo podría decir es, no te rindas, Ujú. persevera con determinación hasta alcanzar tu meta. Ahora, ¿qué pasa también? Yo en ese momento aspiraba a ganar millones, ¿no? Ujú. Era lo que aspiraba, ¿no? Desde aquí, y fíjate, mi Ujú. mentalidad en ese momento, pues vengo del teatro, de la actuación. Sí. Cambié muchas cosas para ese entonces. Yo antes tomaba, me llegué a drogar, afortunadamente no se me hizo una adicción la droga, que bueno, Ujú. pero sí la llegué a consumir. El alcohol sí, ese fue el que más me costó trabajo, fumaba también. Yo para ese entonces, a mis 24 años, empecé a hacer cambios en mi vida. Dejé de fumar, dejé de drogarme. El alcohol seguía persistiendo, pero ya no era como de fiesta Ujú. a fiesta, no, fui disminuyendo hasta que ya logré pasar esa situación. Pero en ese momento, el persistir fue lo que me ayudó. Ujú. Entonces, yo tenía la idea de hacerme famoso, hacerme un super coach, ¿no? Vivir de Ujú. esto, tener chicas, o sea, esa era, fíjate, mi meta, mi visión. Ok. Venía del teatro, pues esa era, ¿no? Pero en ese momento que me quebré, dije, esto no es así. Entonces, además de la perseverancia, la persistencia y la determinación, también es importante la mentalidad, Claro. el saber por qué hacemos lo que hacemos. Ujú. Porque quiero tener 10 millones de pesos. Ok, ¿para qué? Ujú. ¿Por qué y para qué? Porque con eso me voy a comprar un yate y voy a andar viajando por todo el mundo. ¿Por qué y para qué? ¿O para qué, no? Y en ese para qué, pues son puras banalidades. No hay Ujú. profundidad, no hay un propósito. Entonces, el cambiar la mentalidad me llevó a encontrar un propósito y dije, no, a ver, ¿qué quiero realmente? Pues quiero dedicarme a formar terapeutas que utilicen la hipnosis clínica como una Ujú. excelente herramienta de cambio. ¿Por qué? Uno, porque yo ya lo experimenté. Gracias a la hipnosis dejé de fumar. Sí. Gracias a la hipnosis dejé las drogas. Gracias a la hipnosis se redujo totalmente el alcohol. Gracias a la hipnosis pasé de esa mentalidad que tenía a esa nueva mentalidad, a tener un Ujú. propósito de verdad, arraigado. Y dije, pues funciona la hipnosis. Y después me empecé a estudiar, me metí a profundidad al estudio de la hipnosis. Ahora sé que, por ejemplo, la APA, la Asociación Americana de Psicología en Estados Unidos, tiene una Sí. división, es la división 30, Ujú. exclusiva del estudio de la hipnosis, ¿no? Entonces, todo esto dije, pues funciona. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Apoyar a terapeutas a formarse en hipnosis para integrarlo en sus consultas. Excelente. Para ese entonces yo ya Ujú. daba terapia individual con Ujú. hipnosis y coaching y PNL, ¿no? Es lo que utilizaba. Y yo iba de una en una, de una en persona. Ujú. Cuando dije, tengo que formar a más personas, eso fue en 2020, en la pandemia. Sí. Y entonces, para ese entonces, bueno, ya paso de mi vida de soltero, 19 años, fue un parteaguas en mi vida también, porque estaba creciendo, 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 se viene la pandemia. Yo todo lo daba presencial, mis cursos, talleres, Sí. ya había escrito un libro, ya había programado una conferencia para presentar mi libro, ya me habían pagado personas para asistir a esa presentación, ya tenía todo. Se viene esto y a cerrar todo. Sí. Y viene otra caída en mi vida, que si no hubiera sido por la mentalidad que estaba cambiando para ese entonces, me hubiera otra vez derrumbado y quebrado. En ese momento dije, algo tengo que hacer. Yo todo lo daba presencial. Yo creo que esto que sucedió a muchos Ujú. nos tocó transicionar a lo Sí. digital, ¿verdad? Exacto. Pero ¿qué crees que me pasó? Que 2019, 2020 se fueron todos mis ahorros, el dinero que ya había medio Ujú. capitalizado,
y se fue todo. Otra vez en ceros. ¿Y no empezaste en ese Sí. momento a dar terapia en línea de hipnosis? ¿Sí se puede o...? Sí se puede, Ok. claro, ahora ya lo sé, pero en Ok. ese momento no, o sea, yo Ya. todo dependía, o sea, mi mentalidad era todo presencial. Ujú. Gracias a esto cambié esa situación y empezó a dar cursos, a dar sesiones en línea, pero en ese momento no. Sí. Entonces, todo ese año se fue lo que había juntado. En 2020 conozco a mi esposa, Ujú. a Cintia, y ella estaba en España, Sí. yo aquí en México. Nos contactamos por una cuestión profesional. Justamente yo estaba en una televisora por internet, TV online, y nos dijeron, contacten a personas para entrevistarlas, ¿verdad? Pues me apareció Cintia, una youtuber, y dije, pues la voy a entrevistar. Ujú. Y se dio la plática, la conversación profesional, y ya después nos juntamos, ¿no? Claro. Bueno, quién sabe cómo pasó esas cosas mágicas de la vida. Sí. A los 6 meses o 3 meses, o sea, a los 3 meses ella viene de su país Ujú. y llega a México. Esa es otra historia, Sí. para otra ocasión. Perfecto. Pero Excelente. bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Ujú. Me caso con Cintia, viene nuestro hijo en 2021. 2020 yo ya estaba sin dinero Ujú. y me meto a trabajar en la Comercial Mexicana. Esa no me la sabía tampoco. Tampoco te la sabías. No. Ujú. Sí, no, o sea, estaba quebrado. Ujú. Y luego imagínate, enero, nos casamos en noviembre del 2020. Enero 2021 queda embarazada. Ujú. Estábamos esperando a nuestro primer hijo. Sin dinero. Pues, ¿qué haces? Pues lo que haya, ¿no? Lo que Pues haya. sí, Lo que hay lo que en haya. ese momento también he cambiado esa mentalidad. Ahora ya sé qué hacer. Ujú. Pero en ese momento, ¿qué hago? Oye, no me están saliendo mis ¿Y terapias. cómo llegaste a la Comercial Mexicana? Ujú. Con la desesperación. Pues sí. ¿Y qué hacías ahí? Ahí ¿Cuál te era tu va. trabajo? Mira, en ese momento lo que más me preocupaba era el seguro. Ujú. Yo dije, lo que sea, ven un bebé, estoy quebrado, ¿qué hago? Pareciera como si se me hubiera olvidado todo lo que había estudiado, lo que ya sabía hacer, lo que tenía. En Ujú. ese momento me quedé bloqueado. Es como si yo nunca hubiera estudiado nada, ni hipnosis, ni PNL, coaching, nada. Y dije, pues lo que caiga. Y empiezo a buscar ofertas de trabajo. Fíjate, en ese momento de la pandemia, la mejor pagada era en la Comer. Ujú. Me pagaban un poquito más del mínimo en ese entonces, Sí. como 8,000 pesos al mes. Pero lo que me llamó la atención es que decía IMSS, prestaciones de ley, Ujú. IMSS. Exacto. Y dije, aquí. Y me meto a la Comer de bodeguero. Ah, ya. Sí, sí. Pero en vinos y licores, en la sección de vinos. Entonces, todo lo de vinatería. Ujú. Y aparte, como yo había sido GIO de marcas de vinos, Sí. pues ya le sabía. Ujú. Me quedo a la primera entrevista. Y pues ahí me tiene subiendo los vinos y todo. Pero yo no aguantaba, yo no me senté ahí, yo mismo. Claro. Pues no era tu objetivo de vida, ¿no? Estar No, ahí. no, me sentí mal, fatal. Ujú. 2021 así me la aventé medio año, Ujú. 6 meses. Hasta que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Perdón, pero no puedo seguir aquí. No soy yo, no es lo mío. ¿Y estaban viviendo aquí en la ciudad? Sí. Sí. Ella seguía con lo de YouTube, me No, imagino, ¿no? lo dejó, Ah, sí. okey. Le dije, no es lo mío, tengo que salirme de aquí, discúlpame. Y me acuerdo que le digo a Cintia, ¿sabes qué? Voy a retomar lo de programación neurolingüística, hipnosis, todo lo que hago. Y me dice, sí, está bien, yo te apoyo. Ujú. Pues me dio la ayudadota del mundo. Claro.
Otra diría, no, oye, van a ser un hijo, ¿cómo crees? Quédate ahí, o sea, Sí. me dice, sí, dale. Pues, tomé lo poquito que tenía, Ujú. me pago un entrenamiento en programación neurolingüística, esta vez con el doctor Edmundo Velasco, Sí. y que me reprogramo otra vez de cuenta, como que aquí, ahí me hackearon otra vez Sí. y vámonos. Y sí, ¿eh? Y que sí. Y que renuncio Ujú. a la comercial mexicana. Ujú. Dije, no más. Me salgo y fíjate, es que de verdad yo ahorita me pongo a pensar y, eh, o sea, me duele y a la vez siento gratitud, Ujú. porque estaba a unos mesecitos de nacer mi hijo. Ujú. 3 meses le quedaban para nacer. Y me acuerdo que decía mi vigencia del IMSS que iba a caducar en 1 mes. Híjole. Ujú. Pues, ¿qué crees? Ahí te va. Se viene el momento del nacimiento. Ujú. Mi hijo nace sin respirar, 45 segundos. Ujú. Ya lo reaniman, se lo llevan a la incubadora. 15 días estuvo ahí. Bueno, pues, ¿cómo te explicas que de mi vigencia que decía que después de que me salía 1 mes caducaba? O sea, que tendría que cubrir 2 meses más. Sí. Me aguantó todo ese tiempo hasta los 15 días que mi hijo estuvo ahí, y al día siguiente que fuimos a registrarlo, me dicen su vigencia caducó ayer. Guau. Impresionante, ¿no? O sea, la coincidencia, como tú dices, las diosidencias, ¿no? Ujú. Y le dije, ¿sabes qué? Lo mismo que pasó con las 2 personas que llegaron a la conferencia, a mi esposa le dijo, Igual, ¿sabes qué? sí, La última vez que nos pasa esto. sí. Y empieza esta nueva etapa de Arturo Alcántara, Ujú. en la cual empiezo a formar psicólogas, terapeutas, Ujú. coaches, profesionales de la salud en el uso de la hipnosis. Excelente. Y todo eso empieza en 2021 en forma en Ujú. línea, Ujú. como lo hago ahora, doy la certificación. Y le dije, ¿sabes qué voy a hacer? Mira, yo sé hipnosis y la he aplicado conmigo, funciona. La he aplicado con cientos de personas, funciona. Voy a dedicarme a enseñar algo que funciona, la hipnosis. Mi esposa otra vez, sí, Ujú. adelante, hazlo. Okey. Y ahí empezó este concepto, esta idea de formar terapeutas de éxito con propósito. Ujú. No es más que capacitar a terapeutas o personas que quieren ser terapeutas en el uso de la hipnosis clínica. Y fíjate, pasó algo muy curioso. Yo, cuando inicié a formar psicólogas con la hipnosis en 2021, yo empecé a formar hombres Ujú. y no vendía nada. Me costó también ahí empezar. O sea, segmentabas hombres, Sí, bueno, ahí te o va. en general. No, ahí te va, mira. Ujú. Cuando le digo a Cintia, voy a hacer esto, sí, me apoya. Pues, ¿qué hago? Mi listita de contactos Ujú. con mis clientes Sí, sí. de hipnoterapia. Oye, ¿qué crees? Que voy a dar esta formación. Y contactaba a las mujeres que yo sabía que se dedicaban como a la terapia y todo esto. Ujú. Oye, voy a dar esta formación, ¿te interesa? Sí, sí. La primera generación que di, se inscribieron como 5 o 6 personas y generé 50,000 pesos. Dije, de aquí soy. Pues sí, claro, pues, excelente. Y entonces, pues me gustó, me Sí. gustó. Y luego, pues, te encanta lo que haces. Y luego me apasiona lo que hago, me encanta Ujú. lo que hago, pues más. Pues sí. Y empiezo a pautar en Facebook. Sí. Otra vez dije, ¿sabes qué? Voy a utilizar este capital, vamos a Ujú. meterle a pauta publicitaria. Así yo llenaba mis talleres, dije, pues Ujú. ha de ser lo mismo, pero en línea. Sí. Y empiezo a pautar, Ujú. y me empiezan a contactar. Y empiezo 50,
luego 60,000 el siguiente mes, dije, Ujú. órale, 100,000, 120, 150, Ujú. y de ahí empezó a crecer Arturo. Exacto. Entonces, a mi esposa le digo, voy a hacer esto, y se dio. ¿Cómo te explicas eso? Pues lo que tú habías dicho hace ratito, ¿no? Eh, no desfallecer, la resistencia, la perseverancia y Y todo lo que cambio de tú mentalidad. y el cambio de mentalidad. Ujú. Tuve que hacer esos cambios. Una pregunta, Sí. ya que estás hablando de esto y que, pues, obviamente que el desarrollo personal, pues, también se evidencia y se manifiesta en los recursos económicos que tú vas teniendo. O Ujú. sea, no es lo mismo, en un principio que comenzaste, que dabas gratis Ujú. tus conferencias y demás, ahora que ya estabas percibiendo, pues, honorarios más dignos, ¿no? Entonces, tú como hipnotista también te quisiera preguntar, porque hay muchos cursos, muchos videos en YouTube, muchas cosas Sí. de la atracción de la abundancia, de la prosperidad y del dinero. Tú como profesional en esto, ¿cuál dirías que es la clave para que una persona que quiera tener dinero, que quiera, pues no es malo que alguien diga, pues yo quiero tener dinero, quiero ser millonario, eh, con el propósito y el objetivo que tú dices, que visualicemos a dónde queremos llegar, para qué lo queremos hacer, para qué quiero tener dinero? ¿Esa sería la clave? ¿El cambio de mentalidad? Bueno, hay varios aspectos, fíjate. Previo a esto, te digo que volví a retomar lo de la programación Sí, neurolingüística y dije, me tengo que reprogramar, algo me está pasando. claro. Y me di cuenta de un montón de basura mental que tenía. Creencias limitantes, Ujú. heridas no sanadas. Sí, Entonces yo diría que toda persona que quiere generar capital, claro. uno, sanar sus heridas de la infancia. Ujú. Es como la base de. Sí. Y a eso, identificar creencias limitantes. Por ejemplo, yo tenía una bien limitante. Mi mamá, en su momento, y yo le pedía dinero, ¿no? Y un día me enojé Ujú. porque no me quiso comprar, no recuerdo qué. Pero el punto es que, pues, tendría que yo 11 años. Y mi mamá dice, sí, claro, todo es culpa del dinero. Agarra un billete de 200 pesos y dice, todo es culpa del dinero. El sucio, cochino y maldito dinero. Sí. Pues se me Okey. quedó bien impregnada esa creencia. Sí, claro. Y fíjate cómo era, y entendí por qué el derroche anteriormente, y Porque era dije, malo. era malo, está maldito, Pues sí. y como yo no quiero ser una persona sucia ni maldita, pues Fíjate mejor cómo es me el deshago del subconsciente, dinero, ¿no? claro. Interesante. Entonces Ujú, hay que hacer muchos cambios. ujú, Ahora, vas transformando mentalidad, pero también toca la parte de la acción. ujú, No es nada más, porque eso es lo que muchos piensan, ¿no? Voy a decretar, voy a hacer afirmaciones, ujú. voy a hacer ley de Exacto. atracción para ganarme la lotería y hacerme millonario, ¿no? Sí. Y no compran el billete. Entonces, Pues sí. todo tiene que ver con, uno, cambio de mindset, cambio de Ujú. pensamiento, cambio de mentalidad, cambio de creencias, sanar esas heridas. Yo, no te creas, he tenido mi trabajo personal y me he enfrentado muchas veces a mí mismo. Claro. Me he trabajado yo individualmente y también he tomado terapia. M- Muchas personas Ujú, satanizan la terapia o lo ven mal. ujú. No es nada malo. Claro. Yo a la fecha sigo tomando terapia Ujú. porque ya no quiero regresar a lo de antes ni caer otra vez, ¿no? Porque ya tengo otra Exacto. visión y digo, no, espérame, necesito terapia para mí. Pues, y que he notado en varias personas de éxito que han venido aquí al Ujú, podcast, que lo que enseñan, lo que ahora enseñan, lo que ahora capacitan, primero ellos lo han aplicado. ujú, Entonces, es muy importante que si nosotros recomendamos cosas a nuestros consultantes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, etcétera, pues eso que estamos recomendando se vea en nosotros. así es. Ujú. Y bueno, pues también otra parte importante es que el año pasado
me empiezo a hacer estas preguntas. Bueno, ¿por qué estoy haciendo lo de hipnosis? De repente así como que quise dejarlo tantito a un lado. Y dije, ¿pero por qué lo hago? A ver. Y me empiezo a cuestionar otra vez, ¿no? El auto-coaching. Sí. Y de repente ahí fue donde se me iluminó y dije, mi mamá. Antes daba terapia individual, 1 a 1. Y casualmente eran puras mujeres. Muy rara vez he atendido a hombres, ¿eh? Fíjate que esa es una cuestión que hay a nivel mundial. Digo, tú y yo Sí, somos la excepción a la regla, pero la mayoría de hombres no van a terapia. Exactamente. Es un tabú muy grande que hay ahí, ¿no? Porque el hombre debe ser fuerte, frío, no mostrar sus sentimientos, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Que frecuentemente es más fácil que una mujer se abra y comente lo que le está pasando, Sí. y un hombre no, es muy hermético. Entonces, de ahí, bueno, también te decía, el primer mes vendí 50,000, el segundo mes que empiezo a meter pauta, le quería vender a hombres. Sí. Ninguno se inscribió, ninguno, pero cambié la publicidad, dije, bueno, pues a ver, vamos a venderle a mujeres. En este grupo tuve más mujeres, a ver, vamos, ¿qué tal nos va? Se vendió. Claro. ¿Por qué? Porque como que trae más esta apertura de desarrollo humano, desarrollo personal, en fin. Bueno, el año pasado me pregunto por qué estaba yo y por qué a mujeres, por qué no atraía a hombres así a terapia y eso. Aparte de las estadísticas, pues es también una cuestión de energía. Y dije, pues ya entendí, pues mi mamá por su depresión que tenía por los brotes psicóticos era la forma inconsciente de sanarla a ella a través de otras mujeres. Y después me puse a pensar, a ver, ¿y por qué empecé a formar terapeutas? Y dije, porque Arturo Alcántara no quiere sanar mujeres de una a una, no, quiere expandirlo y para eso requiero formar a más mujeres, son psicólogas, terapeutas, coaches, profesionales de la salud, para que esto se expanda. Entonces ya no nada más es Arturo aplicando hipnosis y viendo cambios maravillosos, ¿no? Hombre, unas historias que para otro podcast invítame. Sí, claro, sí, por supuesto. Y unas historias maravillosas de cambios de personas que han ido a terapia de hipnosis conmigo y han hecho cambios maravillosos. Entonces eso me llevó a tener esta misión de vida, formar, fíjate, esta visión que tengo es formar a más de 100,000 psicólogas, terapeutas, coaches profesionales de la salud en el uso de la hipnosis clínica, hipnosis regresiva y transgeneracional, y que de estas 100,000 pues podamos ir sanando el sistema nuevamente, ¿no? Es como el sueño que tengo. No, pues mira, pues lo que te has propuesto lo has ido logrando, ¿no? A través del tiempo, seguramente esto también se completará y más, ¿no? Porque pues, todavía hay Arturo Alcántara para ratito, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ya eres experto en hipnosis clínica. ¿Y cómo llegaste a esto de certificarte como conferencista? Bueno, yo considero que más que certificarme es como mi historia personal de vida, lo de las conferencias. Porque es algo que se me dio desde pequeño. Sí. El hablar en público, estar en escenarios, en teatros bailables, dar las efemérides de la semana. Es algo que ya hice desde muy pequeño. Pero en 2021 también, o sea, 2021 para mí fue como, ahí algo pasó, a nivel energético, emocional, mental. Y justamente se me presenta también a finales de ese año la oportunidad de certificarme ante la Cámara Internacional de Conferencistas como conferencista. Y también empieza otro rumbo, que es algo que también me apasiona, fíjate. No solamente la parte humana de desarrollo personal, sino también la parte de desarrollo de speakers, de conferencistas, algo que me apasiona también. Porque les he de decir que con Arturo tomé la certificación para conferencista también internacional, que la sede está en Perú, ¿no? La sede está en Perú, Está en efectivamente. Perú. Y bueno, pues de Arturo es un máster, yo apenas estoy haciendo mis pininos como conferencista, pero pues es una excelente oportunidad que tienen ustedes, amigos, de acudir con Arturo y fíjense, pues van a aprender con él hipnosis clínica, programación neurolingüística,
pues se pueden certificar si les gusta esto de estar enfrente de las luces y no estar tras bambalinas, sino exponerse a un público, pues pueden ustedes estudiar con Arturo para conferencista internacional. Y es una maravilla porque pues te ayuda mucho en tu oratoria, te ayuda mucho para esto, para los podcasts, para dar clases, dar capacitaciones, no solamente para dar conferencias en algunos lugares, sino que te abre las posibilidades a que te puedas desarrollar más en tu docencia y se te abren muchas puertas. Ujú. Eso es una maravilla. Fíjate, lo que siempre he dicho es que quien no habla en público Ujú. no crece. ¿Por qué? Y no es una cuestión de que solamente quienes hablan en público crecen. No, hay muchos también que crecen, pero el tema es Sí. que una persona que se desenvuelve, que habla en público, que se sabe vender, Ujú. gana mucho más Ese en es otro menor punto. tiempo. Exacto. Y el tiempo es el mejor recurso no renovable. O sea, Exacto. deja de que ganes más dinero, no, que lo ganas en menor tiempo. Y ahorita con la vida tan rápido que está avanzando, pues es necesario saber Ujú. esos recursos, esos trucos, esas mañas, por así decirlo, en el buen sentido, de llegar más rápido a tu objetivo. Y sí y se puede. Sí, totalmente, Ujú. es posible. Excelente. Pues mira, Así ya que, vamos a terminar muy bien. esta Qué plática. rápido se me fue el Sí, tiempo. sí, de verdad. Sí, No sí, sentí sí. ya 51 minutos. Exacto. Pues ahora platícanos, ¿qué sigue ahorita? ¿Qué proyectos tienes? Ujú. ¿Qué más va a hacer Arturo Alcántara? Ok, pues mira, en este año, mi propósito de este año, hablando de inicios de año, año nuevo, Sí. mi propósito es ya en forma. Te digo que apenas en el año pasado me pregunté y descubrí que quiero formar 100,000 terapeutas. Ujú. Obviamente, yo sé también que no me limito a que no sea posible en este año, pero voy a ser realista también. Sí, Mi meta este año es formar 1,000 terapeutas. excelente. Ahora, no solamente en hipnosis clínica, también en hipnosis regresiva y en hipnosis transgeneracional. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Ya me estás convenciendo. ¿Por qué? Ya nomás te faltan 999. Nada más 999, listo, ya. Okey. Qué bueno, gracias, me quitas un peso de encima. Okey. Entonces, he descubierto que también es importante sanar el linaje. Sí. No solamente eres tú como individuo, sino también eres tú y los que vienen después de ti. Y de ambos lados, ¿no? Mamá, papá. Exactamente. Okey. Entonces, cuando sanas a un nivel sistémico, Ujú. hombre, te potencias más. Sí, sí. Te digo porque me ha pasado. Ajá. Entonces, esa es mi meta. Y en la parte de speakers, yo quiero también retomarlo, pero Ujú. para los últimos 3 meses de este año voy a abrir un nuevo grupo Okey. para formar a terapeutas precisamente, pero exclusivamente en oratoria. O sea, Claro. que ya no solamente sean el uno a uno, ¿no? Ujú. Que ahora vayan, den conferencias, que hablen de la hipnosis, ¿no? Esa es otra de mis metas, democratizar la hipnosis como una herramienta válida, científica, que ayuda a acelerar Claro. procesos de cambio. Y a lo mejor no sé Ujú. que formes, no, tú eres el experto, como un club de conferencistas Sí, y que sí, sea sí. como un semillero, ¿no? A lo mejor hasta con bolsa de trabajo, no sé. Ya estás vas a ser el primero. Ahí está, Listo, ya. perfecto. Listo, no Yo se diga yo más. yo estoy Ujú. apuntado ahí. Sí, claro, o sea, esa es mi Ujú, meta, esa es mi meta. Y crecer en 3 sentidos muy importantes. 1, seguridad y confianza. ujú. 2, tener estructuras, bases para apoyar a más personas. Y número 3, los Sí, ingresos. claro. Generar 3 veces, 5 veces más. Sí, Multiplicar. por ejemplo, que nosotros estamos picando piedra, ¿no? De Ujú. como conferencistas y eso, a lo mejor los nuevos conferencistas, pues que ya tengan esos sitios Ujú. donde puedan ir a dar sus Sí, conferencias y que sea pagado. sí, 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 Estaría súper. así es. Ujú. Así que hay todo un camino este año Sí. para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Amor, salud, dinero, Ujú. espiritualidad. Yo así lo veo para mí y cada Sí, sí, quien lo ve de manera diferente. claro. Ujú. Muy bien.
Pues para finalizar, Arturo, pues Sí, si gustas comentar a nuestros amigos que nos están viendo, algún número telefónico, una red social donde puedan contactarte y pues saber acerca de los servicios que tú manejas y de las capacitaciones y pues con mira, me pueden encontrar certificaciones. en todas Ujú. mis redes sociales. Tengo YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y me encuentras como Arturo Alcántara Oficial. Ok, Arturo Alcántara Oficial. Y mi página para que me puedan buscar es araltaacademy.online. araltaacademy.online. perfecto. Esa es mi academia. También pude formar el año pasado. Sí. El año pasado también fue de grandes retos, pero grandes logros también. Ujú. Y para finalizar, pues quiero decir que todo es posible en la medida que cambie tu mentalidad, perseveres, vayas avanzando con Ujú. determinación y con confianza, con la seguridad de que eso va a suceder. Y una meta Ujú. realista, por supuesto. Una Claro. meta realista. Pues excelente. Pues muchas gracias, Arturo, porque Gracias, nos gracias a ti. llevamos contenido de valor de lo que tú nos platicaste y eso es lo que queremos hacer, que las personas que vengan y nos platiquen acerca de su vida, que aporten eso, ¿no? Ujú, Esas claves, por qué llegaron a ser personas exitosas y cuál fueron las claves, dónde nos caímos para volvernos a levantar, qué nos sirvió. ujú. Y como tú dices, si no acaba aquí, sino que nos tenemos que seguir actualizando, formando, desarrollando, y eso es muy importante, ¿no? Sí. De que, pues, y más los terapeutas que to a todos nos gusta seguir estudiando. Sí, fíjate que algo que he descubierto es que muchas terapeutas o muchos de los que nos dedicamos a esto, lo haríamos hasta gratis, fíjate. Y lo hacemos Pues gratis, sí, lo hemos lo hecho hemos gratis. hecho y lo seguimos haciendo en algunas ocasiones. Pero no, o sea, no está peleado el Ujú, generar recurso claro, con servir. ujú, Al contrario, cuando se combinan, creces más. exactamente, Así es que este es el año del crecimiento. perfecto. Pues ya Ah. estamos ahí nosotros. Muy bien, muchas gracias, Gracias, Arturo, por gracias, estar aquí gracias con por la nosotros, invitación. y no será ni la primera ni la última, porque hay más cosas que platicar contigo, Hecho, ¿okey? con mucho gusto. Muy bien. Gracias, No, gracias, al mi estimado contrario. Alfred. Muy bien. Pues muchas gracias, amigos, por estar Gracias, aquí con gracias. nosotros, haberse quedado hasta el final de este podcast. Y pues esperen el siguiente porque también tendremos un tema muy interesante. Hasta luego. Bye.